Invitado, que lo tuvimos hace muy poco y nos había dicho que el que estaba más cerca de sus ideas, de sus proyectos, era Luis Lacalle Pou. El 30 de septiembre pasado renunció a su banca de diputado por el Frente Amplio y ayer, en un acto que tuvo lugar en la Casa del Partido Nacional, se incorporó a todos de Luis Lacalle Pou y está con nosotros Gonzalo Mujica. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, bienvenido. Buen día. ¿Cómo andás, Gonzalo? Un gusto. Ayer, Nuevamente por acá. Mucha gente viendo el evento decía, ay, se viene la fórmula de Lacalle Mujica, capaz que algún incauto vota pensando que es el otro. Alguno que se equivoque. No, realmente, bueno, como tú decías, esto es un proceso que se viene dando. Yo ayer empecé el acto diciendo, bueno, a mí hace un año me están preguntando si tengo un acuerdo con Lacalle Pou y ahora digo tengo un acuerdo con Lacalle Pou porque ahora tengo el acuerdo. Claro, pero sí, se dijo que apenas dijiste que te ibas del frente o te fuiste del MPP, el acuerdo iba a ser con Lacalle Pou. Todo el tiempo se estuvo diciendo lo mismo, todo el tiempo preguntándome lo mismo y por eso ayer dije, bueno, ahora tengo un acuerdo y ahora digo que tengo el acuerdo. En realidad no había ninguna razón para tenerlo y no decirlo, pero simplemente no estaba. Lo que sí había era un acercamiento muy importante del Partido Nacional en su conjunto a la propuesta que yo estaba haciendo de unir a la oposición en un acuerdo programático y dentro del Partido Nacional una jugada muy fuerte de Luis para avanzar en ese sentido, en el contexto de un programa que tiene su sector que se llama Tendiendo Puentes, que es el mismo por el cual él ha respaldado proyectos de ley de otros partidos, está dialogando con dirigentes de muchos partidos. Entonces, en ese contexto, él jugó muy fuerte y yo consideré que, bueno, que había llegado el momento de hacer el acuerdo, más allá de que seguiremos trabajando para lograr que otros partidos hagan un acuerdo programático con el Partido Nacional. Ahí hay algo en lo que la pregunta que te hacía Pablo un poco medio en broma se puede poner más seria y es, de repente Gonzalo Mujica sí es un buen candidato a vicepresidente para Luis Lacalle Pou porque contempla otro espectro del electorado, da garantía de negociación, de que puede hablar con unos y con otros. Ya lo tuvieron, por ejemplo, Tabaré Vázquez con Nino Noboa en su momento, o Sanguinetti con Batalla, un político que viene de la otra ala a complementar y dar equilibrio para la ciudadanía. ¿Te lo planteás? Nunca lo hablamos con Luis, jamás hablamos de eso. Nunca hablamos del tema de fórmulas ni nada por el estilo. Hablamos muchas veces, porque además tenemos una relación personal muy buena. Ayer Luis hizo referencia a eso, nos conocemos bastante, yo digo que tenemos mucha confianza. Siendo políticos de partidos opuestos, ya teníamos muy buena onda entre nosotros. Y nunca hablamos de este tema, realmente. Yo te puedo decir que a alguno le ha preguntado en las últimas horas y él no lo descarta. No, conmigo no lo habló, en absoluto, en absoluto. ¿Pero te gustaría? A mí lo que me gustaría es que hubiera un cambio de gobierno, primera cosa. Y me gustaría mucho que Luis fuera el próximo presidente de los uruguayos. Creo que le va a dar algo muy bueno al país. Y me gustaría mucho participar de su gobierno. Yo todavía no hablé con Luis respecto a lugares. ¿Vas a tener tu lista? ¿Vas a integrar la lista? No, voy a estar en la lista de él, pero no hablé de nada respecto a eso. Cuando lo hagamos lo vamos a anunciar, porque no hay ninguna razón para hacerlo secreto. Claro. Simplemente que no llegó el momento todavía. Yo trabajé 13 años en el Parlamento, me siento muy cómodo como parlamentario. Tengo la sensación de que me fue muy bien en el trabajo parlamentario, por lo menos la opinión de mis colegas. Pero antes de ser parlamentario tuve 20 años en el sector privado. Dirigí empresas, dirigí áreas de producción de empresas muy grandes. O sea que en la parte ejecutiva también me siento muy cómodo. Así que no es un problema de eso. Es simplemente que no llegó el momento de hablarlo todavía. Ayer comentábamos la etapa de la República, que hasta la mostramos, ¿no? Que decía de izquierda a derecha. Y en el diario El País, en una entrevista, te definiste ideológicamente como un nacionalista de izquierda como lo fui siempre. Exactamente. Mi sector dentro del espacio 609 se llamaba Proyecto Nacional de Izquierda. Y cuando en el nuevo espacio se votó la definición ideológica de ese partido,
yo voté en contra de la definición socialdemócrata y cuando fundamenté dije que es porque yo era nacionalista de izquierda, no era socialdemócrata. Ahí está la metamorfosis de Mujica hacia la calle. Sí. Bueno, está bien, son juegos que hay que aceptar, digo, parte del toma y daca político. Yo creo que, quiero ser justo con esto, La República es un muy buen diario partidario. Trabajan muy bien para su partido, ponen todo el diario al servicio de la estrategia central del partido y lo hacen bien. A veces en ese trabajo no se portan bien con quienes entrevistan, pero su tarea como diario político, como diario del Frente Amplio, la están haciendo correctamente y yo en eso no me quejo. Esta etapa que pusieron ahora es parte de eso. Claro, en otro diario, en el diario El País, te realizaron una entrevista y te preguntaban también, y vos decías que en realidad las 5 generaciones de los Mujica son del Partido Nacional. Sí. Que lo raro era que no estuvieras ahí. Bueno, lo que pasa es que ¿Qué parentesco tenés Francisco, con José Mujica? José Mujica es primo hermano de mi padre, que fallecido porque era mayor que él. Mi padre era el varón mayor y Pepe es el primo varón menor. Mirá. En el medio de un montón de mujeres. Claro. ¿Y tienen vínculos, se ven, hablan como familiares? No nos vemos usualmente, salvo en la actividad política, pero siempre tuvimos buen trato y lo seguimos teniendo. Yo nunca tuve un problema ninguno con ellos, incluso con Lucía tampoco. Sí, él dijo que esto era un viaje anunciado, tu corrimiento hacia el Partido Nacional, que no lo sorprendió. Bueno, no sé, eso que lo expliqué él. Francisco Mujica Yeregui llegó de País Vasco en 1842 con su esposa y sus 2 primeros hijos. Acampó en el Cerrito junto al gobierno de Oribe. Participó en la Guerra Grande del lado de los blancos y a partir de ahí todos sus hijos durante 5 generaciones han estado vinculados al Partido Nacional. Mi padre, mis hermanos mayores, por lo tanto lo que yo dije ahí, porque la periodista me preguntó si el apellido Mujica en el Partido Nacional iba a generar problemas, digo no, al contrario, lo extraño era que yo no estuviera. Para mí significó además un quiebre familiar muy grande en su momento. Ser de izquierda en el 60 era muy complicado y entre las cosas que costaba muchos vínculos personales, incluso muchos quiebres familiares. Bien, y con el herrerismo, ¿cuáles son los puntos en común? Básicamente los puntos que tenemos en este programa que yo elaboré. Los 5 puntos. Yo creo que ahí hay un área grande, porque son 5 puntos muy importantes. Yo creo que son los principales problemas que tiene el país. Y hay acuerdos en muchos temas importantes respecto a ellos. Creo que ese es el núcleo político duro. Lo definió muy bien un político de Frente Amplio. Ayer de Pacha Sánchez, dijo que yo había hecho un acuerdo programático con la calle y es correcta la definición. Yo hice un acuerdo programático con Luis Lacalle Pou. Ajá, con esos 5 puntos centrales, ¿cuáles son esas preocupaciones principales? Son la inserción internacional, los cambios necesarios en política económica, los cambios necesarios en política de seguridad, los cambios necesarios en política educativa y los cambios en la gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud. En materia de seguridad, Gonzalo, por ejemplo, que ahí hay una diferencia entre Lacalle Pou y Larrañaga, ¿no? Con el tema de los militares en la calle, ¿no? Ahí, ¿cuál es el punto central tuyo? Bueno, yo creo que yo no estoy de acuerdo con la forma en que Larrañaga plantea la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el delito. Yo creo que sí tienen un rol, que es cumplir cabalmente con las funciones policiales que las Fuerzas Armadas ya tienen. En el control de las fronteras, en el control de los aeropuertos, el espacio aéreo y en el control de la franja costera. Tienen además otras funciones que no son constitucionales, pero que le fueron acordadas por ley. Por ejemplo, el control perimetral de las cárceles, que lo hacen muy bien. Si no estuvieran los militares allí, la situación de seguridad de las cárceles sería tremenda. Y yo creo que pueden colaborar en otras cosas. Por ejemplo, yo creo que la inteligencia militar también puede colaborar con la policial en el mapeo del delito en el Uruguay.
Pero yo creo que hay que avanzar sobre todo en la función represiva del sistema policial. Que yo siempre digo, no es más violencia, más represión no es más violencia policial. La policía tiene la función represiva dentro de sus funciones esenciales y la tiene marcada por la ley y la Constitución. Pero dentro de eso se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo. Y lo que no se debe hacer es creer que los mejores sistemas de vigilancia sustituyen un buen sistema represivo. Al delincuente activo, al delincuente profesional, hay que detectarlo, irlo a buscar, aprenderlo y ponerlo bajo la justicia. Esa es la función represiva de la policía, se puede cumplir sin violar ninguna ley respecto al uso de la violencia, y es lo que yo creo que está faltando en el actual esquema de seguridad. Yo no niego ni nunca tuve problema en reconocer que bajo los gobiernos del Frente se avanzó en muchas cosas en tema de seguridad, se avanzó en los salarios policiales, en el equipamiento policial, en el ordenamiento del Ministerio del Interior. ¿Cómo imaginás la interpelación a Bonomi que va a ser hoy? Y no pude hablar con Pedro, no sé cómo la va a encarar. Sobre todo por el lado de los homicidios, dijo que allí va a ser uno de los fuertes de su planteo. Sí, bueno, no sé cuál es el centro que él va a poner. Pero seguramente la oposición ataque, el Frente defienda, hay mayoría parlamentaria en el Senado y no hayan... Bueno, como todas las interpelaciones a las que fue Bonomi, ¿no? Las interpelaciones a veces sirven para exponer ante la opinión pública la opinión del sistema político sobre una cierta área, aun cuando no tengan consecuencias sobre la vida política del ministro interpelado. Yo he dicho, el problema de la seguridad, por todo lo que acabo de decir, el problema de seguridad no se llama Bonomi, el problema de seguridad es la dificultad que tiene la fuerza de gobierno para asignarle las funciones represivas que tiene por la ley y por la Constitución el sistema policial. Y cuando Bonomi quiso avanzar en eso, fue su propia fuerza política la que lo cortó. ¿Eso es parte de la explicación que decís, si gana el Frente en 5 años nos hundimos? ¿Es por ese freno? Sí, la expresión puede ser un poco violenta, pero yo me refiero a que 5 años más de las mismas políticas en estas áreas de la vida del país le van a hacer mucho daño al Uruguay. Y que es necesario cambiar, y para cambiar hay que empezar por cambiar el gobierno. Porque dentro del Frente vos no ves margen para que haya cambios en esas áreas. No pueden, porque la desesperación por seguir en el gobierno sustituye la temática de cualquier discusión programática. Bueno, ayer cuando fue el acto en el Partido Nacional comenzaron con un video tuyo con esas declaraciones. Claro, que se enamora porque del poder a cualquier costa, el Frente Amplio. Es que en un momento determinado, y yo ni siquiera creo que sea un problema del Frente, porque los frentistas son perversos. A mí me parece que un partido político que está en el gobierno más de un periodo y que la realidad le cambia muy rápido, como cambia ahora la realidad, difícilmente pueda procesar en el gobierno un cambio de programa. Esa es mi opinión personal. Nunca lo vi, les pasó a los colorados, le está pasando al Frente Amplio, le va a pasar a cualquier fuerza que esté más de un periodo en el gobierno y sienta que el mundo cambió, la región cambió y tiene la urgencia por seguir en el gobierno. Van 3 periodos acá, no 2, y además, ¿qué 15 años, no? Por supuesto, por favor, pero mire la velocidad en que cambia la realidad y además las incertidumbres que genera. Ustedes vieron lo que es el panorama internacional. Sí, ahora, Gonzalo, las encuestas siguen dando como favorito para las elecciones, para ganar las elecciones, el Frente Amplio, y el Partido Nacional está estancado ya hace varios años en las encuestas. Copiado en 32 ahí. Sí, sí. Bueno, yo creo que, no sé qué va a pasar en las elecciones. Yo estoy llamando a la gente a salir de la zona de confort, a animarse a pelear por estos cambios que creo que el país necesita. Realmente en mi vida, en política, fueron muchas más las veces que perdí que las que gané. Yo me pasé 30 y pico de años en el llano tratando de llegar a poder dirigir alguna cosa del Estado. Así que no sé cómo va a ir a esta propuesta de cambios que hacemos, pero lo que estoy convencido es que hay que pelear por ella. El país la necesita y el país no le va a ir bien si sigue con las mismas políticas en las mismas áreas por un periodo de gobierno más. Eso es lo que estoy convencido. Gonzalo Mujica, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un gusto, un placer. Pasa bien. Un gusto. Vamos a esta hora a actualizar.